Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es miércoles 5 de julio y vamos a continuar nuestra lectura de la Biblia en el Salmo 78 hasta el 80. En los salmos, como nosotros hemos observado hasta ahora, hay mucho énfasis en la oración. La oración es la comunicación del hombre con Dios. Los salmos pueden describirse como una colección de cánticos, oraciones. Tal vez la característica más impresionante de estas oraciones es su sinceridad. A menudo las palabras expresan nuestros sentimientos, esos que preferimos que nadie, y mucho menos Dios, alguna vez conocieran. Convertir esos salmos en nuestras oraciones pueden enseñarnos mucho más acerca de cómo Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Muy a menudo le ofrecemos una versión muy ligera de nuestros sentimientos a Dios, esperando de esa manera no ofenderlo, ni que fiscalice nuestros motivos. Pero eso es inútil, hermano, porque Dios conoce todo nuestro ser, toda nuestra esencia. De tal manera que cuando usamos los salmos para expresar nuestros sentimientos, aprendemos que la honestidad, la receptividad y la sinceridad son valiosas para Dios. Fíjense que los salmistas, cuando estaban molestos, ellos lo hacían manifiesto. Cuando estaban tristes, cuando estaban agobiados, pero también cuando estaban felices. Así deberíamos orar nosotros. Ser lo más abierto, totalmente sincero con nuestro Dios. A cada uno de nosotros se nos invita a comunicarnos con Dios. Y utilizar los salmos enriquecería nuestra vida personal de oración. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos oraciones de alabanza. ¿Estamos felices? Bueno, podemos orar también meditando el Salmo 100, el 113, el 117. Estamos felices, con mucha gratitud por lo que ha sucedido en nuestra iglesia, en nuestra familia. Podemos entonces orar y recordar las estrofas del Salmo 67, 75, 136. Pero si estamos agradecidos con Dios individualmente, bueno, podemos usar el Salmo 18, el Salmo 30, el Salmo 32. Pero si queremos hacer una petición por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, podemos leer el Salmo 79, 80, 123. Si queremos orar por una persona específica, por un amigo, por un familiar, bueno, entonces podemos orar recordando las letras del Salmo 3, 55, 86. Pero si hay dolor por algo desagradable que pasó en la comunidad donde vivimos, o en nuestra congregación, o en nuestra familia, entonces podemos leer el Salmo 44, 74, 137. Pero si estamos con un dolor profundo, individualmente podemos leer el Salmo 5, el Salmo 6, el Salmo 120. Ahora, si tenemos ira, bueno, entonces podemos meditar en el Salmo 35, 109, 140. Si queremos confesar nuestros pecados a Dios, entonces podemos leer también el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 51. Y si queremos que nuestra fe se aumente, pues entonces podemos leer el Salmo 11, 16, 23. Esos salmos nos van a ayudar, hermano. ¿Verdad? Y es más, hay Biblias y ahí por internet pudiéramos conseguir, ¿verdad?, también otros motivos de oración utilizando los salmos. El Salmo 78 es el más largo de los salmos históricos.
Su lección es que la historia no debe repetirse. La gente nunca debe volver a ser incrédula. Él dice allí: escucha, pueblo mío, mi ley. El Salmo 78 es un salmo de sabiduría, escrito para instruir al pueblo de Dios. El tema es la bondad y la generosidad de Dios para con su pueblo terco y rebelde. Asaf comienza pidiendo la atención del pueblo de Dios para que pudiera escuchar la sabiduría que hablaría. El Salmo 78 comienza con un principio que a veces se descuida entre los que hablan con sabiduría a las otras personas. Primero, debemos obtener la atención de los oyentes si queremos enseñarles y llegar a ellos. El pueblo de Israel se rebeló y no fue fiel a Dios. Se olvidó de sus maravillas, las maravillas que hizo, ¿verdad?, cuando lo sacó de Egipto. Puso a prueba a Dios al hacerle demandas. Mintieron y trataron de adularlo. Y siguieron olvidándolo aun cuando hizo grandes obras en su beneficio. Dice el versículo 17: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Dios proveyó las necesidades de Israel en el desierto, pero en ocasiones el pueblo exigió más. Dios les dio maná. Imagínense ustedes, hermano, un pan hecho por los ángeles, pero ellos querían carne, comida a su gusto. Esa historia está en Números 11, 4 al 10 y 11, 18 al 23. De esa manera ellos tentaron a Dios. Dios promete suplir nuestras necesidades, pero nunca prometió darnos comida a nuestro gusto. No hay nada más irritante para Dios que pelear con nuestra distribución y complacer los deseos de la carne. Podríamos decir que el pueblo de Israel era culpable de al menos dos pecados. Primero, estuvieron insatisfechos con lo que Dios le proveía. Y segundo, pensaron que la razón por la que Dios no les dio lo que querían era porque no podía, porque estaba más allá de su poder. Qué tremendo nosotros los seres humanos, que a veces no estamos conformes con lo que Dios nos da. ¿Podrá poner mesa en el desierto?, preguntaron ellos. Con estas palabras hablaron contra Dios, lo tentaron, expresando su falta de fe en su poder y la falta de confianza en su cuidado. No creían que Dios pudiera darle un banquete en el desierto. Israel había visto las maravillas de Dios. Lo vieron abriendo el mar, iluminando la noche y dando agua de las rocas. Sin embargo, cuestionaron la capacidad de Dios para dar pan y poner mesa en el desierto. Pues no era pecado tener hambre y sed. Estas eran necesidades de la naturaleza humana. No hay nada vivo que no desee y requiera alimento. Cuando no lo hacemos, estamos muertos. Y que ellos lo hicieran no era pecado. Su pecado fue dudar de que Dios pudiera o quisiera sustentarlos en el desierto, o que permitiera que aquellos que seguían su dirección carecerían de algo bueno. Eso sí fue el pecado que ellos cometieron. Por allá en el año 1833, en medio de la Gran Depresión, un joven irlandés llamado J. Edwin Orr dejó un trabajo bien remunerado y sin una fuente fija de ingresos, confió en que Dios proveería para él y a su madre. Planeaba viajar por Gran Bretaña con el mensaje de oración, salvación y avivamiento. Salió de Belfast con 2 chelines y 8 peniques, es decir, unos 65 centavos de dólar. Tenía una bicicleta, una muda de ropa y una Biblia. Pasó el año siguiente viajando a todos los condados de Gran Bretaña y organizó unos 300 grupos de oración dedicados a orar por el avivamiento. Escribió un libro sobre todo esto y finalmente convenció a un editor para que lo aceptara. Después de haber sido rechazado 17 veces, este primer libro
titulado ¿Puede Dios?, se basaba en el Salmo 78, 19 y publicó en 1934 y vendió cientos de miles de copias y fue una tremenda inspiración para los cristianos de esa época. El libro de este joven de Orr y su vida fueron una demostración notable del hecho de que Dios puede poner mesa en el desierto. Aunque nosotros tenemos, hermanos, grandes milagros, los milagros de la resurrección, la ascensión, el cuidado ejercido por Dios durante nuestros primeros años de vida, y la bondad y la misericordia de la promesa de una vida futura mucho mejor, muchas veces estamos dispuestos a decir, ¿puede Dios? De los días pasados, hermanos queridos, busquemos solamente argumentos a favor de la fe. Las palabras están mal colocadas cuando volvemos a decir, ¿puede Dios? Más bien vamos a decir, Dios puede. Hermanos queridos, feliz día para todos. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones.